Bien, vamos a trabajar ahora con las últimas dos métricas, después de algunas que ya llevamos. Vamos a trabajar con la WAIDI y la WAIDA. Para estas dos métricas nos basamos en el documento de Juan Alberto Adamsiade de la UNAM. Fue su tesis doctoral, en donde él hizo una propuesta para ver la información financiera con respecto al valor de las organizaciones y cuál es la capacidad para generarlo. Muy interesante su documento, y también nos apoyamos para estas dos métricas en el de Gabriel Bello Hernández, que lo respalda el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. ¿Qué quiere o qué significa la WAIDI? Es utilidad neta antes de intereses y después de impuestos. Esta WAIDI precisamente nos va a proporcionar la métrica que me dice cuál es la utilidad que tiene la empresa antes de los intereses, pero después de los impuestos. Pero también tiene otras cuentas muy interesantes, que son utilidades extraordinarias y pérdidas extraordinarias, pero con respecto a contingencias, no utilidad cambiaria ni pérdida cambiaria. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, muchas empresas van a reportar pérdida extraordinaria, pero algunas de ciertos sectores que ya sabemos van a reportar utilidades extraordinarias, precisamente por esta situación pues que estuvo muy ajena a ellos, ¿verdad? Entonces ahí se considerarían si son utilidades o pérdidas, y ahí nos daría la utilidad neta antes de intereses y después de impuestos, la WAIDI. Nos vamos al 2019, a la utilidad neta. Aquí la tenemos, por acá. Ahí está. Utilidad neta. Nos vamos a la información financiera. 556. Me dice que le voy a sumar el gasto financiero. Aquí está el gasto financiero que tengo en el 2019. Intereses pagados, gasto financiero, 1,856. Aquí está, 1,856. Mi resumen no presenta utilidades extraordinarias ni pérdidas extraordinarias. Presenta por pérdida cambiaria, pero eso es por otra situación, por el manejo de monedas, ¿verdad? No hay aquí nada de eso, entonces lo vamos a quitar, no lo vamos a considerar, y simplemente tengo una utilidad antes de intereses y después de impuestos, ¿verdad? De 7,000,012. Si se fijan, lo único que agregué fue el gasto financiero. Por eso se dice antes de intereses, pero después de impuestos, porque estoy partiendo de la utilidad neta. ¿Qué me dice otra vez esta WAIDI? Me dice precisamente cuál es la utilidad que yo tengo antes de quitarle el interés, pero después de haberle quitado el impuesto. Muy tranquila, muy sencilla. ¿Qué me dice la WAIDA? Es la utilidad antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones. Por eso se llama WAIDA. Nos vamos al resumen. Aquí está la fórmula. Me dice utilidad operativa. Aquí está. Me voy al resumen. Me dice que mi utilidad operativa es 8,997. 8,997. Dice antes de intereses y de impuestos. Antes. Entonces, si me voy a la utilidad operativa,
no le he calculado, no le he aplicado ni los intereses ni los impuestos. Entonces parto de la utilidad de operación. A esta utilidad de operación me dice que le tengo que sumar la depreciación y amortización si se la descontamos. Entonces, si había depreciación, entonces se la voy a sumar. A esta cantidad le voy a sumar la depreciación. UAIDA. Ahí está. Entonces me da 10,942. Lo mismo va a pasar con el 18 y con el 17. ¿Qué me dice la UAIDA? Porque es un rubro muy interesante. Me dice que son las utilidades que voy a obtener de las actividades ordinarias, antes de intereses, antes de los impuestos, pero también se va a, así como también partidas de depreciaciones y amortizaciones, para determinar cuál ha sido la generación de valor operativa de la empresa. Le quitaste intereses, le quitaste impuestos. Si tú ya habías considerado depreciaciones y amortizaciones para llegar a tu utilidad operativa, devuélvesela, porque acuérdate que son partidas meramente por cuestiones fiscales, la depreciación y amortización, y para que tengas realmente tu UAIDA, para que realmente obtengas esa cantidad que te dice cuál fue la generación de valor operativa que obtuviste para tu empresa, a través de las actividades ordinarias o a través de las actividades operativas. Y aquí tengo mi UAIDA, 10,942, 970 y 8,581. Con esto hemos terminado las métricas que en determinado momento fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 métricas. Lo interesante, si hacemos un recuento rápidamente, aprendimos lo que fue el valor económico agregado operativo, el estado de generación de valor que me dio una utilidad económica, lo que fue el ROA, el ROI, el ROE, el ROS y el RAT, métricas muy interesantes, cada una que te decía qué medías, si tus ventas, tu utilidad, tus activos, ¿verdad? El beneficio económico, lo que fue el cash value added, la generación económica operativa y por último la UAIDA y la UAIDI. Con esto terminamos las métricas. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.